Bueno, muy buenos días todavía, me parece. Gracias por estar acá. La presentación viene en torno a una actividad de investigación que estoy desarrollando dentro del programa Colonial. Siempre olvido el nombre completo del programa de Colonial, ¿verdad? Y todo lo hacemos, por ahí eso me disculpo por eso. Entonces, y tiene que ver con un proceso accidental a veces en la historia. Yo estoy desarrollando un proyecto doctoral, como ya escucharon, que no tiene nada que ver con el periodo colonial, pero por una serie de cuestiones que no vienen al caso contar en este momento, también trabajo con el programa colonial. Y al hacer esto me doy de frente con una fuente muy interesante que acababa de ser puesta en línea, luego aprendí. Y es una fuente albergada en la librería del Congreso de los Estados Unidos, y estas personas tienen digitalizadas en principio todos los periódicos publicados en los territorios de Estados Unidos desde 1760 hasta 1960, de acceso libre y con un buscador. Y me imagino que si hay personas aquí estudiando historia, ¿verdad? Ya están haciendo como, ¿verdad?, visco de lo que pueden encontrar ahí, ¿verdad? Entonces, como eso les decía, a partir de ahí planteo intentar hacer un levantamiento de las fuentes que haya sobre Centroamérica al final del periodo colonial, que es un proyecto que, bueno, que ya tiene un año y medio, espero terminarlo ya en febrero, y si no, aquí está el director del CIAC para que me dé ahí un ratito más. Pero bueno, es parte de este proyecto que está ahí, ¿verdad? Y la idea de esto, ¿qué es? Bueno, son eventos conocidos. Efectivamente, es ver cosas que ya conocemos, que ya, digamos, se han trabajado con fuentes que están disponibles acá, pero verlas con fuentes que, como les digo, hasta hace un par de años eran inaccesibles para personas desde Costa Rica, porque hubieran significado viajes a Estados Unidos, estancias de investigación largas en varios espacios, en varios estados de los Estados Unidos, y pues simplemente en la situación en la que estamos, pues se imaginan lo complicado que sería esto, ¿verdad? Entonces la idea de esto es esa recopilación de fuentes contenidas en estos periódicos norteamericanos, que son muchos por una condición particular de los Estados Unidos, en que la prensa escrita ha tenido desde muy temprano en su historia un papel importante y una importante difusión. Y entonces también es ver qué aparece de Centroamérica en estos periódicos, en un periodo también que es muy interesante para nosotros, ese periodo de transición entre el mundo colonial y lo que va a ser el inicio de la modernidad, y verlo también desde una perspectiva también interesante, porque los Estados Unidos, como saben, ya se había independizado, ya había tenido un par de décadas en ese camino de construcción de un Estado moderno, y están viendo ya hacia el sur de una manera, pues bueno, ya saben cómo va a terminar esto, ¿verdad? Entonces, esta parte del proyecto, lo que estoy viendo es esto: de la independencia, nación y guerra en Centroamérica al inicio del siglo XIX. El proyecto lo que examina entonces es cómo se presentan los eventos políticos y militares concernientes a la Guerra Civil Federal centroamericana desde los periódicos de Estados Unidos. Porque aunque hay pocas menciones, efectivamente no va a ocupar primeras planas en grandes periódicos, curiosamente empiezo a encontrar, ¿verdad?, que se reporta que hay una batalla acá, que Morazán hizo esto, que el presidente Arce de Guatemala hizo esto otro, que sigue el desorden. Bueno, entonces me parece interesante ver efectivamente cómo se van presentando esos eventos, y pretende entonces también aportar una explicación de los sucesos relacionados con esa transición a la modernidad, y también ver una cuestión que es poco vista, y que son las primeras etapas de lo que van a ser la relación entre la región centroamericana y los Estados Unidos. Y de ahí es donde viene la coincidencia de encontrar esto. Digamos, mi tema doctoral tiene que ver con el establecimiento de guardias nacionales en los territorios controlados por Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Obviamente yo tengo que hacer un trabajo del estado de la cuestión, de cómo es esta relación con los Estados Unidos, y me doy cuenta de que la mayor parte de los trabajos para Centroamérica lo que dicen es: las relaciones entre Estados Unidos y Centroamérica van a iniciar básicamente hacia la década de 1840, cuando en la costa oeste de los Estados Unidos se encuentran oro, y Centroamérica se convierte en una ruta de tránsito hacia esas riquezas en Estados Unidos. Pero ¿qué empiezo a encontrar yo viendo estos periódicos? Más o menos unas 3.000 referencias a Centroamérica, y empiezo a ver que hay referencias ya a negocios que se establecían de extracción principalmente, como pueden imaginar, y también a la importancia que va a tener esta región posteriormente para los Estados Unidos. Entonces es esta idea de darle una ojeada a estos inicios de esa relación, hasta que llegamos a esto. La imagen que pueden ver ya es de finales del siglo XIX,
cuando Estados Unidos se presenta a sí mismo como el protector de los países latinoamericanos, ¿verdad? Esto es en el contexto de la guerra de independencia cubana, y la imagen, ¿verdad? Pues dice mil palabras, ¿verdad? El norteamericano vigoroso protegiendo a la damisela en peligro, que es la representación de Cuba. Dicho sea de paso, en un mes más o menos me presento en un congreso de artes en humanidades, y vamos a analizar justamente este tipo de imágenes que son súper interesantes. Pero bueno, entonces, ¿qué estamos viendo? Bueno, es una Centroamérica a las puertas de la modernidad, y voy a explicar muy rápidamente los procesos de la Guerra Civil Federal, porque supongo que, bueno, no supongo, sé que es un tema poco trabajado para la historia desde Costa Rica, porque no resulta tan importante para el proceso de formación estatal de Costa Rica y demás. O sea, hay una noción de que hubo una guerra civil entre 1826 y 29, pero afectó muy poco a Costa Rica. El campo de batalla, la batalla ocurrió más en el norte de Centroamérica, y Costa Rica lo que se vio afectado fue, bueno, unos 200, 300 hombres que participaron directamente por un año, y también algunos asuntos ahí más políticos y económicos con respecto a cosas como, bueno, a quién le demandamos la renta de tabaco porque no hay gobierno federal. Entonces, hay que entender que en Centroamérica la independencia se da para contener una revolución. Las élites centroamericanas tenían muy claros los procesos que estaban ocurriendo en el resto del imperio colonial español, sabían lo que estaba pasando en México, habían visto con horror el proceso de guerra en México, que fue básicamente una guerra civil. Incluso de Guatemala se trató de enviar hombres para apoyar a las tropas reales, no pasaron de Oaxaca, les fue terrible, dicho sea de paso, ¿verdad? O sea, no estaban para ese pleito. Es un intento también entonces de mantener el status quo, hay que entender eso, ¿verdad? O sea, la gente que firma la independencia, por ejemplo, en Guatemala, son las élites guatemaltecas diciendo vamos a evitar aquí una revolución complicada, y eso podemos ver lo mismo en el resto de Centroamérica. Ya tenían experiencia, recuerden los procesos de levantamientos en 1812 en El Salvador, en Nicaragua y demás. O sea, lo que quería evitarse a toda costa era un levantamiento que trastocara el orden social. Y entonces lo que se da es una ruptura del antiguo orden que da paso a un periodo de definiciones. ¿Y por qué un periodo de definiciones? Pues recuerden que esos primeros años es ¿a quién nos unimos? ¿Podemos ser parte del Imperio Mexicano? ¿A quién? ¿Cómo vamos a organizarnos? ¿Esto va a ser una república federal? ¿Va a ser una república centralista? ¿Cómo nos defendemos en caso de una invasión por parte de España? ¿Cómo conseguimos que nos reconozcan como un Estado nacional? Y lo que termina ocurriendo con eso, y también esa ruptura es compleja porque, ¿cómo se me movió aquí cuando lo pusimos? Ante la ruptura, la independencia lo que creo fueron nuevos problemas que no se veían venir. Y uno de ellos fue en que quién asumió la soberanía dentro de estos territorios. Pues lo que dicen la mayoría de los estudios, ¿verdad? Empezando por ejemplo con los de Jordana Dimes, fueron los ayuntamientos, como los últimos representantes de las soberanías locales. En los ayuntamientos se asumió la soberanía y muchas de lo que van a ser, o lo que eran las funciones de gobierno. Y ahí empiezan a encontrarse espacios para unas disputas existentes entre las élites locales, ¿verdad? Que tenían que ver con cuestiones financieras, con cuestiones comerciales, con cuestiones económicas, con quién impone qué y quién impone qué cosa. Y hay muchísimos intentos de incorporarse en entidades políticas que fracasan, incluso de espacios muy pequeños. ¿Qué tan pequeños? Por ejemplo, si ustedes revisan las actas municipales de Ujarrás en 1823, 1824, llegó al punto de decir, bueno, lo de Costa Rica no suena muy bien, pero podríamos llegar mejor a pedir la incorporación a la Gran Colombia. Aparentemente nunca terminaron de mandar el documento bien, en Colombia como que nunca les hizo como mucho caso, pero eso era posible. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos asumieron esa capacidad soberana de decidir por el pueblo, representado en su ayuntamiento, ¿verdad?, a qué proyecto político nos vamos a unir. Entonces eso generó pues bastantes problemas en Centroamérica, y que terminó, pues lo pongo ahí, en un mal arreglo que terminó en pleito, ¿verdad? Parafraseando esta frase tantica. ¿Por qué en un mal arreglo que terminó en pleito? Bueno, en el 24, como saben, se crea una constitución federal en Centroamérica, espero no haber fallado el año, a veces pasa eso, ¿verdad? Pero se crea un marco legal para equilibrar las disputas. En ese marco legal, los estados que iban a conformar la República Federal Centroamericana se alinean, ¿verdad?, con un marco legal, se crea un ejecutivo federal, se le asignan rentas a cada cual, se asignan funciones. ¿Cuál es el problema o cuál es el asunto que va a llevar a la guerra civil principalmente?
que las entidades estatales, lo que ahora conocemos como los países centroamericanos, tenían muchísimo poder. ¿Qué tanto poder tenían? Bueno, uno de los atributos básicos de formación de un Estado nacional es la capacidad de monopolizar el uso legítimo de la violencia. Pues resulta que el Ejecutivo Federal en esta Constitución no era la única entidad capaz de monopolizar el uso de la violencia. Había un ejército federal y había milicias locales en cada uno de los estados. Y resulta que el ejército federal se nutría del cupo que le iban a mandar los estados y los estados tenían que encargarse del reclutamiento. Y lo que se ha visto es que normalmente lo que le mandaban, los hombres que le mandaban, era lo peor que podían conseguir, ¿verdad? O sea, con términos, o sea, perdón por término, pero eran lo que se consideraban vagos, mal entretenidos y demás, y evitaban, en la medida de lo posible, enviarle hombres a ese Ejecutivo Federal. Evitaban también enviarle recursos para que mantuviera a su propia fuerza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues pronto se van a perfilar dos bandos en un repaso muy rápido de esto. Hay un grupo de centralistas que opinan que Centroamérica necesita un gobierno central fuerte, con un ejecutivo federal fuerte, ¿verdad? Con una restricción de la ciudadanía. Esto es muy interesante en varios trabajos. Dicen, bueno, tiene que ser básicamente un grupo reducido de personas que sepan cómo gobernar. Y por otro lado, hay un grupo que se le llama federalistas. Estos son los que representan los intereses de los estados, entendiendo que lo que quieren es sí una unidad, digamos, federal, pero que los estados tengan bastante margen para atender sus asuntos propios. Y a estos puramente también quieren una ampliación de la ciudadanía, por ejemplo. ¿Y por qué lo quieren? Bueno, porque en estados que están poblados con una gran diversidad étnica, ¿verdad?, pretenden tener más población porque eso les da más peso ante el gobierno federal y demás cosas. Eso, pues, lo que termina esa disputa es con, pues, una complicación de acomodar el poder que debería tener ese gobierno federal con las aspiraciones que tienen los estados, que están representados también por grupos locales, económicos poderosos que tienen sus intereses, ¿verdad? Y una serie de cuestiones. Voy ahí apurándome y entonces ahí es donde sonaron las armas. La explicación básica, que no vengo en este momento a discutir, ¿verdad? Tiene que ver con que la debilidad del gobierno federal llevó al presidente de esta época, Arce, guatemalteco, a aliarse o a intentar aliarse con grupos centralistas, cercanos y afincados principalmente, pero no únicamente en la ciudad de Guatemala. Eso acrecentó la disputa. ¿Por qué? Porque aparte de las cuestiones políticas, esas élites centralistas guatemaltecas, en su mayor parte, tenían problemas con élites locales por cuestiones comerciales. La más famosa de estas es con las élites añileras salvadoreñas, que durante los 50 años o un poquito más anteriores, ¿verdad?, habían sufrido una serie de lo que veían como vejámenes por su parte de esos financistas guatemaltecos que eran los que les prestaban el dinero para desarrollar el negocio del añil. Y estos tipos lo que querían era, no, si yo pudiera soltarme de ese control guatemalteco, ¿verdad?, aunque ya el añil ya había caído, ya no era lo que había sido, pero todavía se mantenían esos problemas. Entonces, esta unión con los centralistas se vio como un intento de Guatemala de imponerse. Y para estados pequeños que estaban apenas consolidándose, como El Salvador, eso era terrible. Tal vez en Costa Rica era un poquito menos la situación, porque Costa Rica estaba demasiado lejos, un poquito incomunicada, y aquí se seguía aplicando una clásica colonial, ¿verdad?, de respétese pero no se cumple. O sea, mientras en Guatemala se enteran lo que hacíamos aquí, ¿verdad?, todo bien. Entonces, lo que vemos es a élites locales que utilizan sus capacidades para declarar la guerra al Ejecutivo Federal en busca de mantener el equilibrio. Y por eso, el resultado de esa guerra, por eso cuando aparece la figura de Morazán, su ejército se llama el Ejército Libertador Defensor de la Ley, una cosa así, ¿verdad? O sea, la idea de Morazán es defendamos el acomodo que teníamos en el 24 porque nos permite ese equilibrio. No vamos a entrar aquí en cuestiones de estas disputas. Ahí sí, por ahí les cuento que si quieren saber cómo le fue a las tropas costarricenses, tengo un pequeño artículo al respecto de eso, sobre los 200 hombres que lucharon alrededor de un año, ¿verdad? Les fue bastante bien hasta que los despojaron de las armas y tuvieron que regresar a pie desde Guatemala, ¿verdad? Pero bueno.
Y entonces, ¿en qué terminó esto? Bueno, en que los que tenían lo que podríamos llamar los poderes de un protoestado nacional fueron los que ganaron la guerra. Ahí me disculpo por cómo quedó esto organizado cuando se abrió, ¿verdad? Al final la guerra es ganada por los que normalmente ganan la guerra en la época moderna. Son los que tienen la mayor capacidad de movilizar y administrar mejor los recursos, los que lograron entonces el control sobre armas y hombres, lo que implicaba saber contar, cobrar y controlar. Y estos fueron al final los federalistas que se aglutinaron alrededor de la figura de Morazán, y por tanto los centralistas en principio son derrotados. No voy a meterme mucho en esto, pero estos grupos se exilian en diferentes lugares como México, principalmente Estados Unidos, y unos añitos después regresan, pero con un nuevo nombre, se llaman conservadores, ¿verdad? Y luego van a terminar por traerse abajo la República, o ayudar a traerse abajo la República Federal Centroamericana, no fueron los únicos. Y entonces, aquí que vamos, aquí ya entramos un poquito más a cómo se ve esto desde Estados Unidos, ¿verdad? Lo que les decía, hay que tener en, ¿cómo hay tiempo? 5. El temprano desarrollo y la gran circulación de diarios en los Estados Unidos es una fuente de información importante. Esto hay que tenerlo muy presente. Hay muchos diarios, no solo por el tamaño de los Estados Unidos, sino porque es una población altamente alfabetizada. La respuesta que se da en Estados Unidos al respecto de esto es que como eran protestantes tenían que leer la Biblia, y por tanto tenían que aprender a leer y escribir temprano, ¿verdad? Entonces por ahí hay un negocio de diarios. También hay unas cuestiones que el propio gobierno federal de Estados Unidos hizo para ayudarles, como darles paso franco en el correo. Entonces lo que ocurre con esto es que uno puede ver cómo los diarios circulan o las noticias circulan a través de este sistema de correos inicial. Y hay que tener presente que los procesos de independencia de las colonias españolas siempre fueron noticia importante en los Estados Unidos por una razón importante. Ahora hay una cuestión ideológica, hay una población que tiene ya la memoria de haber participado en un proceso de independencia, de lucha contra un imperio colonial terrible, ¿verdad? Y esta población apoya bastante a ese movimiento. El gobierno de Estados Unidos no tanto, porque está metido en un problema. Está metido en lo que se llama a grandes rasgos las revoluciones atlánticas y quiere mantener su independencia. Entonces quiere tratar de mantenerse fuera de las disputas que están ocurriendo en el Atlántico en la medida de lo posible. No lo logra. Como saben, en 1802 Estados Unidos se mete en una guerra con Inglaterra, incluso su capital termina quemada, pero tratan de mantener las apariencias y la paz con España particularmente, recordando también que España ayudó muchísimo a la independencia de los Estados Unidos. Y también hay bastantes, como les digo, además de estas cuestiones que son políticas e ideológicas, hay bastantes intereses económicos en juego. Por lo menos desde 1750, si no antes, hay un negocio importante de extracción de madera desde la costa caribeña de Centroamérica, principalmente de la madera de caoba. Es interesantísimo ver la cantidad de barcos que pasaban por estas zonas y los anuncios de venta en los puertos del este de los Estados Unidos de embarques de caoba. Esto aparentemente tiene que ver con que la caoba hacia el siglo XVIII se convirtió en una madera fina y muy buscada, y había un importante mercado en Estados Unidos y en Europa para la venta de caoba, que obviamente solo se consiguen en lugares tropicales y no puede ser sembrada en ningún lado, ¿verdad? Un árbol de caoba necesita entre 50, 60, 80 años para ser viable. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Y qué ven los relatos? Y ahí sí debo decir que la parte de análisis pueden sentirla tal vez que me falta un poquito, y efectivamente me falta un poquito porque me faltan 6 meses de proyecto, ¿verdad? Entonces calma, ¿verdad? Las fuentes están levantadas, pero vamos en el análisis. ¿Qué es lo primero que estoy viendo? Que los relatos llegan a los diarios, se presenta la guerra como un proceso de desorden, ¿verdad? Hay una cuestión ahí que ya empieza a perfilarse de esta visión de nosotros y ellos. Nosotros somos el ejemplo del orden, nosotros logramos un proceso de independencia, logramos montarnos como una nación. En Sudamérica, en Latinoamérica, lo que se llama Latinoamérica, como que les cuesta. Hay una cuestión repetitiva de otra vez hay conflictos, otra vez están peleando, otra vez, ¿verdad? Están en un proceso de guerra. En general se muestra como una cuestión solo de Guatemala. Eso, por supuesto, hay que entenderlo. Todavía en Estados Unidos dicen que la guerra les enseñó geografía. Todavía no han entrado en tantos procesos de guerra, ¿verdad? Y no tienen muy claro las diferencias acá, ¿verdad? Hay problemas de geografía y todo. Es un problema de Guatemala principalmente, y como un problema entre militares que quieren llegar al poder. Y hay una construcción ahí de la figura de estos militares como personas peligrosas, complicadas, ¿verdad? En parte, digamos, como espejo de su propia construcción de un país, ¿verdad?, civilista, donde el poder es de civiles. Como les decía, la guerra se ve como un negocio. Esto ya como que se los conté a grandes rasgos. Desde mediados del siglo anterior había importantes contactos comerciales
que incluían la caoba, pero también incluían palos para teñir, el palo de Campeche, el palo de Brasil, y esto me ha llevado a cuestionarme cosas interesantes, porque por lo que he podido leer, el palo de Campeche y los árboles tintorios en general no se dan muy bien en la costa caribeña, eran más como de otra zona de Centroamérica, por lo que he podido ver de otros autores, y eso ahí como que me está oliendo a contrabando, pero no lo puedo probar en este momento, ¿verdad? Porque de dónde, si no habían estos y estos árboles no se dan en la costa caribeña, ¿de dónde salían? ¿Verdad? Y tienen que haber de algún lado. Y también la mayor parte de las noticias, y eso es una tradición, llega por medio de capitanes mercantes. Lo tradicional que se encuentra en las fuentes es: el capitán tal llegó de tal puerto, de tal zona de Centroamérica, ¿verdad? Y nos trae noticias. Y se publica normalmente primero en los diarios de la costa, y son diarios que están relacionados con las actividades comerciales. Entonces se tiene que anunciar esto porque es importante para que los comerciantes involucrados en estas redes tomen decisiones si mando o no mando un barco. O sea, entonces hay reportes se teme que los extranjeros que están en las costas de Guatemala pierdan sus negocios por el resultado de la revolución, ¿verdad? Entonces por ahí viene esta cuestión. Y bueno, como para ir viendo algunos de los aspectos que veo, ¿verdad? Hay un reduccionismo de un conflicto complejo que es de esperar, ¿verdad? Como les digo, no van a haber grandes análisis al respecto de lo que está pasando en Centroamérica, por qué está pasando, quiénes son los involucrados. Se menciona algunos nombres, que Morazán, que Arce, que la familia esta guatemalteca, los nunca puedo pronunciarlo. Asiena, nunca lo he podido pronunciar. Esos son importantes porque incluso tienen conexiones en Estados Unidos, ¿verdad? Solo hay una mención de los eventos, se remite a elementos de desorden, y hay una especie de lástima por un proyecto político que fracasó, o que está fracasando, que no está construyéndose como debería construirse. Incluso hay un largo artículo que se repite en varios diarios, que es como una especie de artículo de opinión acerca de lo que está pasando en el sur, ¿verdad? Y menciona en un punto que el único que podría salvarnos es una figura como Bolívar. Entonces, lo que resulta bastante interesante, ¿verdad? Al respecto. Porque ahí lo que estoy viendo y lo que estaría planteando es que es un inicio de la construcción de las diferencias, ¿verdad? Esta es una imagen famosa, ¿verdad? De Colombia marchando, América marchando hacia el oeste, ¿verdad? Los procesos de conquista que van a terminar en lo que es Estados Unidos actual. Y entonces se empieza a notar esa forma de construcción de la diferencia. Lo que sería Latinoamérica se ve como un espacio para consolidar repúblicas, pero a la manera estadounidense. Y está fallando, efectivamente, porque las guerras y las revoluciones se ven como un fallo de estas sociedades. Todavía no se ha terminado de consolidar la idea de que tiene que ver con una cuestión de raza. Eso todavía le falta algunas décadas para empezar a filtrarse, pero ya empieza a verse la cuestión de estas diferencias, ¿verdad? Y lo que ahí tampoco se quiere ver, ¿verdad? Es que al no intentar explicar los conflictos se evita discutir similitudes. ¿Por qué similitudes? Porque cuando uno ve la historia de Estados Unidos se da cuenta de que justo en ese momento también están en disputas con respecto al poder del gobierno central contra los estados. Solo una pequeña referencia al respecto de esto. Durante la guerra, una buena parte de la guerra civil federal en Centroamérica, el presidente de Estados Unidos es Andrew Jackson. Andrew Jackson llegó en algún momento a amenazar a un estado, a Carolina del Norte, de movilizar las tropas federales para mantenerlos dentro de la Unión, porque hubo una discusión con respecto al cobro de unos impuestos del gobierno federal. El estado de Carolina del Norte dijo: no lo vamos a pagar. Y Andrew Jackson dijo: no va a pagar y nos vamos a separar de la Unión. Y Andrew Jackson le dijo: eso no se puede hacer. ¿Y quién lo dice? Mi ejército. ¿Verdad? Entonces evita entrar en estos conflictos. No se ve en el caso centroamericano que hay una disputa con respecto a la relación entre los distintos niveles de gobierno, y como les digo, es algo similar a lo que iba a estar enfrentando Estados Unidos y lo va a enfrentar durante buena parte del siglo XIX, y que, como saben, termina más o menos, ¿verdad? O los lleva a la guerra civil en la década de 1860. Y esa sería mi presentación. Muchas gracias.